Bueno, ingeniero, buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar un poco, ¿no?, sobre el tema de motores de inducción, motores trifásicos. Vamos a detallar más o menos lo que son las pruebas, pruebas en vacío, pruebas en corto, y vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar explicando lo que fue primeramente mi diapositiva. En este caso tuvimos lo que es bueno, nosotros sabemos que un motor eléctrico trifásico es más que nada una máquina mecánica, el cual se encarga de convertir la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Basándose en el principio de funcionamiento del motor eléctrico sobre la interacción entre el campo magnético y el campo eléctrico. Bueno, este ejemplo me expliqué en clase, pero vuelvo a explicarlo. Consiste en este, suministrar energía eléctrica mediante una fuente en un cable conductor, ¿no? Y este cable conductor, al estar energizado, va a presentar lo que es un campo magnético, ¿no? Y este campo magnético se puede ver eh, colocando brújulas a su alrededor, ¿no? Ya que estas brújulas van a seguir lo que es el campo magnético. Y de igual manera acá, si lo colocamos el mismo funcionamiento del anterior, entre en este caso dos polos que inducen un campo magnético y que tienen un campo magnético y inducen una corriente eléctrica al cable. Y al momento de este cable inducirse, crea otro campo magnético y el campo magnético mayor con el menor, eh, como se dice, interactúan y generan movimiento, ¿no? Puede ser arriba o abajo. Y también tenemos aquí por la parte de abajo que para generar un campo magnético más grande, más fuerte, sería colocarle una bobina nada más, ¿no? Y aquí tenemos elegir con corriente continua y con corriente alterna. En la con corriente alterna vamos a tener lo que es un cambio de polaridad y de campo y de flujo magnético constantemente, mientras que en corriente continua no. Y aquí tenemos el principio de funcionamiento de inducción mutua de Faraday, ¿no? Que acá, bueno, establece que la tensión inducida en un circuito va a ser proporcional a la variación del flujo magnético que se atraviesa. En este caso tenemos aquí un motor eléctrico, el cual consta de un estator fijo, el cual en ese estator fijo está las que son las tres bobinas desfasadas a 120 grados. Estas tres bobinas están desfasadas a 120 grados y suministrar energía alterna va a generar lo que es un campo magnético giratorio, lo cual aquí podemos observar mejor las bobinas ya sacadas dentro del estator, ¿no? En la primera imagen tenemos que las tres bobinas están conectadas a una misma fase, lo cual crean un campo magnético variable, pero esa variación de polaridad y de flujo está en un mismo tiempo. Mientras que en la parte de abajo tenemos lo que es las tres bobinas desfasadas, pero conectados a una carga alterna, en la cual al estar desfasadas, el campo magnético va a ser, la polaridad del campo magnético van a ser variables en diferentes momentos, ya no en un mismo momento para los tres. Y eso va a hacer que genere lo que es el campo magnético giratorio, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? O que busca el motor. Bueno, aquí están desfasados y metidos ahí dentro del estator. Bueno, eso es un resumen. Las partes las hablamos, que fueron eh, lo que son las carcasas, los rodamientos, el eje, la base de conexiones, soportes de base, tenemos lo que es la jaula de ardilla, tenemos lo que es el embobinado,
También tenemos lo que es el ventilador. Y más nada más. Ah, la placa también. Pero no se ve ahí. La placa donde nos indica los voltajes, RPM, potencia. También vamos a hablar un poco de lo que son los circuitos equivalentes en motores eléctricos, que más que nada nos van a servir para resumir los circuitos y poder resolverlos, ¿no? Y hallar pérdidas, potencias, resistencias, reactancias, todo, ¿no? Bueno, vamos a tener que el motor eléctrico, su circuito equivalente o su circuito inicial va a ser similar o igual de un transformador. Presenta las mismas características, presenta una FEN inducida, voltaje de fase, resistencia, reactancias. Bueno, esto ya son fórmulas, ¿no? Que simplemente se aplican. Aquí el circuito, vamos a ver primero al rotor bloqueado. En un transformador tendríamos la parte primaria y la parte secundaria, pero en este caso vamos a tener una parte del estator y una parte del rotor. La parte del estator es de mano izquierda y del rotor a mano derecha. Como nos dice aquí el rotor bloqueado, nuestra NR, o sea, nuestra velocidad rotórica va a ser cero. Y por fórmula, nuestro deslizamiento, que es nuestra velocidad sincrónica menos rotórica entre sincrónica, va a ser 1. ¿Por qué? Porque a NR a cero simplemente nos queda esta división que es igual a 1. Y reemplazando en las frecuencias, tenemos unas frecuencias iguales, tanto en el rotor como en el estator. Y quedándonos de esta manera que la fe inducida a rotor bloqueado va a ser igual a la constante por nuestra frecuencia 1. De igual manera aquí tenemos nuestro circuito equivalente con rotor girando. Nuestra velocidad rotórica va a ser diferente de cero, nuestro deslizamiento será diferente de 1, las frecuencias ya no serán iguales, quedando nuestro FEN inducido a rotor girando es dos veces nuestro FEN a rotor bloqueado por nuestro deslizamiento. Que FEN a rotor bloqueado es no más que nada nuestra constante por la frecuencia 1 que está aquí, por el deslizamiento debajo. Y bueno, aquí también tenemos lo que son las reactancias, la reactancia en inducción, que es 2pi la frecuencia por la inductancia, que haciendo todo el proceso de las ecuaciones vamos a obtener que la reactancia rotor girando va a ser 2pi frecuencia 1 por deslizamiento por inductancia, pero 2pi frecuencia 1 por inductancia no es más que nada que eh, nuestra reactancia a rotor bloqueado, que está acá arriba, por nuestro deslizamiento. Y esos dos nuevos los colocamos aquí, que es nuestro circuito equivalente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un circuito, pero aparece lo que es nuestra resistencia y carga, que la resistencia y carga es una potencia mecánica interna del motor eléctrico, no es la potencia útil, es la potencia mecánica interna. Esto tiene se podría decir, tiene una demostración de cómo sale o cómo se obtiene, pero aquí yo no lo puse. Bueno, aquí de R', vamos a conocerlo R'2, que no es más que nada que la resistencia o la reactancia del rotor reflejado al estator. Y para reflejarlo simplemente aplicamos estas tres fórmulas, en resistencia, reactancia y corriente. Y también al momento de, si nosotros queremos o tenemos un problema similar y queremos, aquí vemos que las resistencias están en serie y queremos unirlas, simplemente le vamos a sumar, que esa suma está acá abajo. Y al sumar todo eso vamos a obtener esta suma, ¿no? La resistencia 2 y RC, que no es más que nada que la resistencia del rotor reflejada al estator entre nuestro deslizamiento, que está aquí. Bueno, aquí tengo un puntero, ¿no? Bueno, ¿no se puede el puntero? Bueno, voy a un puntero. Ya. Y aquí tenemos lo que viene a ser pérdida del motor.
Bueno, esta imagen es similar a la de abajo que está en el libro, en Chapman, que nos quiere decir que en nuestro motor eléctrico tenemos una potencia 1 que ingresa, la inicial. Esa potencia va a sufrir nuestras primeras pérdidas en el cobre y en el núcleo, que al momento de sumar estas dos pérdidas y restarla a la inicial, vamos a obtener nuestra potencia de entre hierro, que no es más que nada que una potencia antes de ser la potencia mecánica interna. Y si a esa potencia de entre hierro le restamos las pérdidas en el cobre del rotor, vamos a obtener nuestra potencia mecánica interna, que a esa potencia mecánica interna va a sufrir pérdidas mecánicas y finalmente tenemos nuestra potencia útil. Aquí está más detallado. Aquí aparece lo que es pérdidas misceláneas, ¿no? Que son, bueno, aquí no aparecen porque son pérdidas que son muy pequeñas y no se pueden clasificar o generalizar en algo que simplemente no va a afectar o no tiene, son muy pequeñas en el motor, que se desprecian. Pero aquí ya sí las considero. Bueno, aquí tenemos la fórmula de entrada y de salida. Y ya. Aquí, esta imagen es para reflejar las pérdidas de esta imagen de acá. Donde tenemos nuestra potencia inicial, que es esta de acá. Que esta potencia inicial sufre la primera pérdida, las dos primeras pérdidas en el rotor, en el cobre, en el estator, que digo, y en el núcleo. Que el cobre del estator está acá, y nuestra pérdida en el núcleo es esta suma de acá, en el hierro más mecánica, y obtenemos luego nuestra potencia en el entrehierro, que no es más que nada que nuestra potencia inicial menos la potencia en el cobre menos la potencia en el hierro. Ahora, bueno, ya no queda, haciendo esa operación, nos queda la potencia en el entrehierro y también esa potencia en el entrehierro sufre la primera potencia, la primera pérdida de potencia de cobre en el rotor, que es por esta fórmula, que es 3 veces, ya bueno, esto de acá. Y para obtener lo que es nuestra potencia mecánica interna, que es más que nada la inicial menos todas las pérdidas que ya vamos sufriendo, ¿no? En el cobre del rotor, en el hierro y en el cobre del rotor y del estator. Y bueno, obtenemos nuestra potencia mecánica inicial. Y para lo útil, no es más que nada que nuestra potencia inicial menos la potencia mecánica, que es nuestra potencia útil que al final nosotros utilizamos, o bueno, que en este caso utiliza eh, como trabajo. Aquí tenemos algunas fórmulas que van a ser necesarias más adelante. La potencia en pérdida en el entrehierro, pérdida mecánica interna de dos maneras, una más general y una más simplificada. Bueno, potencia y paro en los motores de inducción. ¿Qué va a ser el par inducido? Bueno, el par inducido es una conversión que hay de una potencia eléctrica interna a potencia eléctrica mecánica. Es el par generado por la conversión de potencia interna eléctrica mecánica. Este par se difiere del par realmente disponible en los terminales de motor por una cantidad igual a los pares de fricción y de rozamiento con el aire en la máquina. Bueno, tenemos par inducido es la potencia inicial menos nuestra velocidad rotórica, que la fórmula tenemos acá en términos de deslizamiento. Y si nosotros la dividimos, simplemente tenemos lo que es la misma fórmula de acá, solo con otros términos. Tenemos nuestra prueba en vacío. Esa prueba en vacío y prueba se para estimar resistencia al estator, a rotor bloqueado. Vamos a explicarlas, pero en el libro. Porque aquí también yo hice lo que es mi resumen. Pero aún me falta terminarlo, solo que hice del Wildy, el resumen del Wildy, pero lo complementé con el Chapman. ¿No se ve? Ahí sí se ve. Bueno, aquí tenemos lo que fue la introducción,
los principios del campo rotatorio, la dirección de rotación. Acá aparecen lo que es los nombres de polos, velocidad sincrónica, ¿no? Y bueno, me falta completar el resumen, pero vamos a explicarlo bueno, en los dos libros. Tenemos nuestro primer libro y luego vamos a hacer por ejemplos. Eh, Comenzamos. Bueno, eh, el objetivo de este libro es comprender los conceptos, saber circuitos equivalentes de motor de inducción, entender los flujos de potencia, el diagrama de potencia, un motor de inducción, casi similar que este de acá, ¿no? Hay similares. Bueno, aquí en el 6.1 nos dice construcción de un motor de inducción. En esta imagen nos dan el estator de un motor de inducción típico que muestra los demandados del estator. Bueno, aquí se pueden observar lo que es el estator fijo del motor por dentro, ¿no? Aquí se puede ver las barras cortocircuitadas, que más o menos es una jaula de ardilla. Y tenemos lo que es todo el embobinado para generar el campo rotatorio. Bueno, acá nos dice, ¿no? El rotor de motor de inducción puede ser utilizado en un estator, uno de jaula de ardilla o rotor de jaula. También como rotor de devanado se le conoce. Aquí ya se ve más mejor, como lo mencioné, los tornillos cortocircuitados, los conductores de rotor incrustados, que son las barras de cobre, el núcleo, también estos son nuestro eje, y bueno, más que nada eso. Nuestro principio de operación se basa en la ley de Faraday y la fuerza de Lorentz en un conductor. Nos dice que el comportamiento es fácil de entender por medio del siguiente ejemplo. Bueno, vamos a leer el siguiente ejemplo. Dice, considere una serie de conductores de longitud L, cuyos extremos se ponen en cortocircuito mediante las barras A y B. Ya. 13.5 no dice la figura, vamos a verla. Bueno, hasta de aquí, esta imagen de aquí. Ya, esta imagen de aquí. A un imán permanente colocado sobre esta escalera conductora se mueve con rapidez hacia la derecha a una velocidad v. Para que su campo magnético B pase a través de los conductores, entonces ocurre la siguiente secuencia de eventos. 1. Se induce un voltaje E en cada uno de los conductores mientras el flujo pasa por ellos. Dice que el voltaje inducido produce de inmediato una corriente I, la cual va a fluir por el conductor debajo de la cara del polo. Y también nos dice que como el conductor que transporta corriente queda en el campo magnético de imán permanente, experimenta una fuerza mecánica que es la fuerza de Lorentz. Y la fuerza siempre actúa en dirección para arrastrar al conductor junto con el campo magnético. Bueno, aquí tenemos las dos longitudes A y B, que dice que genera una fuerza y también una velocidad, produciendo así la fuerza mecánica, que es la fuerza de Lorentz. Ya. Bueno, acá nos da el campo rotatorio. Nos dice, considera un estator simple que tiene 6 polos salientes, cada uno de los cuales porta una bobina de 5 vueltas. Las bobinas que se encuentran diametralmente opuestas estar conectadas en serie por medio de 3 puentes o alambres de cierre que conectan respectivamente a las terminales AA, BB y CC. Esto crea 3 juegos idénticos de devanados AN, BN, CN que están separados mecánicamente entre sí. 13.6 nos dice la figura. Aquí, bueno, aquí tenemos nuestro
campo rotatorio. Más que nada es, bueno, ¿no? Aquí podemos ver nuestra primera bobina. Vamos a llamarla A. Se conecta a un terminal, se enrosca, se embobina, sale a su opuesto que es el otro A y sigue el proceso con B, que se conecta a otro terminal, busca B y termina el proceso con C. Busca C y ya. Son tres fases. Y bueno, de aquí sale el neutro, ¿no? Del B. De la. Aquí nos dice la figura, dice necesitador elemental de los terminales ABC conectadas a una fuente trifásica. No se muestra, claro. La corriente que fluyen en la línea neutro se consideran positivas. Bueno, vamos a explicar lo que es más que todo. eh, bueno, aquí la definición de deslizamiento me faltó, que dice, el deslizamiento de un motor de inducción es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad retorno, expresada en porcentaje, o por unidad de velocidad sincrónica. El deslizamiento por unidad está claro por la ecuación, bueno, ya la vimos, ¿no? Que es el deslizamiento, velocidad sincrónica y el rotor, en unidad de RPM por minuto. Aquí un ejemplo corto nos dice, un motor de inducción de 6 polos y 0,5 HP excitado por una fuente trifásica de 60 Hz. Si la velocidad a plena carga es de 1140 revoluciones por minuto, calcula el deslizamiento. Bueno, aplicamos nuestra fórmula de aquí, que es nuestra fórmula de velocidad sincrónica, que es 120 veces la frecuencia entre el número de polos. Tenemos los polos, tenemos la frecuencia, tenemos polos y obtenemos nuestra velocidad sincrónica. La diferencia de la velocidad sincrónica de flujo rotatorio y la velocidad rotor, la velocidad es de deslizamiento. Tenemos aquí es, bueno, aquí vimos la diferencia de la velocidad sincrónica y rotórica que nos dio 60, de la inicial menos de lo que nos salió menos lo que nos dan, ¿no? Y esos 60 simplemente lo reemplazamos y lo dividimos entre nuestra velocidad sincrónica, sí, sincrónica, y obtenemos nuestro deslizamiento que al resultado lo multiplicamos por 100% y nos da un 5% de deslizamiento. No, esta fórmula ya no la subí porque ya lo conocíamos. Tenemos voltaje y frecuencia inducidos en el rotor. Representados por las siguientes ecuaciones, la frecuencia 2 en el rotor va a ser igual al deslizamiento por la frecuencia y nuestra falla inducida en el rotor va a ser igual al deslizamiento por el voltaje de circuito abierto en el rotor cuando está en reposo, aproximadamente, ¿no? Vamos a explicar el siguiente ejercicio de aquí. Bueno, no lo había visto, pero vamos a entenderlo. Nos dice, un motor de inducción con rotor devanado y 6 polos del ejemplo 13.2 es excitado por una fuente trifásica de 60 Hz. Calcular la frecuencia de la corriente en el rotor bajo las siguientes condiciones. La frecuencia de la corriente en reposo, el motor girando 500 revoluciones por minuto en la misma dirección que el campo rotatorio, el motor girando a 500 revoluciones por minuto en la dirección opuesta del campo rotatorio y el motor girando a 2000 revoluciones por minuto en la dirección que el campo rotatorio. Para la primera en reposo, vamos a obtener que nuestra velocidad va a ser 0. Entonces, hallamos el deslizamiento y nos da 1, claro, ¿no? Porque la velocidad rotórica va a ser 0. Y entonces nos pide la frecuencia en reposo.
Entonces la frecuencia va a ser nuestra frecuencia por nuestro deslizamiento, que va a ser igual a 60 Hz. Ya, sí. Y en la B nos pide el motor girando a 500 en la misma dirección que el campo rotatorio. Cuando el motor gira en la misma dirección que el campo, la velocidad n del motor es positiva. El deslizamiento es ya 1200 que nos dan menos la rotórica que es 500 sobre ya hallamos el deslizamiento primeramente y la frecuencia nos dan ya simplemente multiplicar. Ya bueno, en estos dos apartados lo que hemos hecho es hallar el deslizamiento y multiplicarlo con la frecuencia que nos dan. Aquí por ejemplo hallamos el deslizamiento y por los 60 Hz danos 35 Hz. En la C nos piden al rotor motor girando 500 pero en la dirección o sea que el 500 va a ser negativo, creo. Dice, cuando el motor gira en dirección opuesta como la velocidad del rotor, ves es negativa. Por lo tanto, n va a ser menos 500. El deslizamiento va a ser ya acá simple. Ah, ya. Claro. Como es negativa, se le coloca su negativo. 1200 menos 500 entre 1200. Acá simplemente se suman y nos queda a un deslizamiento mayor, ¿no? Y el deslizamiento, bueno, hallamos el deslizamiento por su hertz. Ya está ahí. Y nos da. Y el último nos dice, ya, cambia las revoluciones, 2000 en la misma dirección que, o sea, positivo. Ya, 2000 la llevamos de deslizamiento, a negativo, y por la frecuencia 40 Hz. Pero, ¿qué significa una frecuencia negativa? Una frecuencia negativa significa que la secuencia de la fase de los voltajes inducidos en los devanados del rotor está invertida. Dice, por lo tanto, si la secuencia de la fase de los voltajes del rotor ABC cuando la frecuencia es positiva, la secuencia de la fase ACB cuando la frecuencia es negativa. Ya bueno. Este es una tabla de un cuadro de características típicas de motor de inducción en la jaula de ardilla. Quiero explicar bueno, aquí tenemos, bueno, estas fórmulas de aquí están en mi PPT. Bueno, mira, estas son las pérdidas en el cobre del estator, pérdidas en el núcleo, pérdidas en el entrehierro. Estas son las mismas que las expliqué y acá simplificada, mire. Y las pérdidas del circuito rotor, dada la ecuación, son las mismas ecuaciones. Aquí tenemos nuestra par inducido. Ya, pero no quiero explicar eso, quiero explicar. Ah, ya, bueno, es bueno explicar esto, miren. Porque sí, es bueno explicar esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Aquí tenemos el motor en el interior, ¿no? La jaula de ardilla, las barras. Que tenemos que al momento de suministrar la energía, gira. El campo magnético del estator induce un voltaje a las barras del rotor, que lo conocemos por esta flechita de aquí, que conoce BS. Y dice que el voltaje rotor produce un flujo de corriente en el rotor que está en retraso con el voltaje debido a la inductancia del rotor. O sea, va a existir, o sea, el rotor al momento de estar conectada crea un campo magnético. Ese campo magnético induce una corriente eléctrica a las barras cortocircuitadas. Y dice, las barras en el rotor producen un campo magnético de rotor, claro, o sea, las barras al sufrir la inducción de electricidad, también al momento de estar, ¿cómo se podría decir?
con carga eléctrica, esas también crean un campo magnético menor, que siguen el campo magnético mayor. Un aspecto mismo interactúa para producir un par en sentido contrario a la manecilla de reloj de la máquina. Bueno, aquí tenemos el campo magnético, la corriente, el voltaje neto y este es el campo magnético de las barras. Dice, ya, ahora sí vamos a explicar. Aquí está. Prueba en vacío. Bien, la prueba en vacío. Bueno, en esta pérdida vamos a medir pérdidas rotacionales del motor. Nos va a brindar información sobre su corriente de magnetización. También nos va a decir que la única... para hacer la prueba en vacío, la única carga en el motor son las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire, por lo que la potencia mecánica interna del motor se consume en pérdidas mecánicas y deslizamiento del motor. Y bueno, aquí tenemos las imágenes de los circuitos. En la primera imagen tenemos nuestro circuito general, que no es más que nada que la fuente eléctrica conectadas en tres líneas, claro. Acá no vamos a tener nada en carga. Aquí no dice una fuente, potencia trifásica de voltaje y frecuencia variable, o sea, fue corriente alterna. Tenemos un voltímetro que mide nuestro voltaje de entradas, nuestro batímetro que mide pérdidas en potencia, nuestros amperímetros que miden corriente de línea en este caso. Y para hallar el promedio de los tres, simplemente sumamos y dividimos entre tres. Ya, esta parte de aquí tenemos ya de manera esquematizada nuestro circuito equivalente inicial. Tenemos resistencia 1, reactancia 1. Reactancia 2, resistencia 2 y una corriente 1, una corriente 2. Tenemos también nuestra resistencia de carga, nuestra reactancia magnetizante y nuestra resistencia, o bueno, la suma de resistencia de... claro, nuestra resistencia... A ver, déjame ver. Este es... Bueno, esto es una resistencia 2 en términos de deslizamiento. Aquí eh, la resistencia 2 con la reactancia 2, aquí nuestra resistencia 2 y reactancia 2 serán mayores que la otra resistencia, no serán, por lo tanto, simplemente se va a reducir nuestro circuito inicial. Aquí, en este circuito de aquí, podemos observar que ya no hay reactancias ni resistencia 2. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas. Esto de acá es muy pequeño en comparación con la resistencia 2 y reactancia, por eso se desprecia ya. Y aquí, bueno, tenemos esto de aquí, ¿no? No, tenemos esto de aquí. Y la combinación de nos dice que de este de aquí con nuestra resistencia de carga nos va a dar esta de aquí, la resistencia de fricción de rozamiento y núcleo, que es mayor que la resistencia reactancia magnetizante, que también se desprecia, ¿no? No, bueno, sí se parece.
Y aquí tenemos la prueba en vacío, rotor, inducción, en el A el circuito de prueba, el B el circuito equivalente de motor resultante. Y nos dice que la impedancia rotor es esencialmente la combinación de serie de R1, reactancia 1 y reactancia magnetizante. Y aquí tenemos las fórmulas. Bueno, estas son potencias en potencia rotacional, que es la potencia en núcleo, pérdidas en el núcleo, pérdida de fricción de rozamiento y pérdidas misceláneas. Pérdidas en el cobre en el estator, potencia de entrada, esta de aquí. La impedancia equivalente es esta de aquí. Y aquí esta es una prueba para determinar la resistencia en el estator. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba, ¿no? de CD? En esto consiste. Se aplica un voltaje de CD a lo devanado del estator de un motor de inducción, puesto que la corriente es de carga directa. No hay voltaje inducido en el circuito rotor y no hay flujo de corriente resultante en el rotor. Además, la reactancia del motor no es cero con corriente directa. Por lo tanto, la única cantidad que limita el flujo de corriente en el motor es la resistencia del estator, y de esta manera se puede calcular la resistencia. En eso consiste. O sea, simplemente se le aplica carga directa, y tenemos lo que va a ser nuestro resistor limitado de corriente. Y bueno, aquí está conectado en estrella, ¿no? Donde fluye una corriente nominal. Se hace con la finalidad de calcular la resistencia que va a existir en esta prueba. Y a partir de esa resistencia podemos calcular voltajes y corrientes. Aquí, con esta resistencia se puede determinar las pérdidas en el cobre del estator en vacío, y se pueden encontrar pérdidas rotacionales resultantes, rotacionales restando la potencia de entrada de vacío y las pérdidas de cobre en el estator. El valor de R1 calculado de esta manera no es exacto, puesto que la desprecia el efecto pelicular que se presenta cuando se aplica un voltaje de corriente alterna a los devanados. Y como segundo tenemos lo que es eh, nuestra prueba de rotor bloqueado, que no es más que nada que la tercera. Bueno, si lleva como motor de inducción para diseñar parámetros de circuito llamado prueba bloqueado, corresponde a la prueba de cortocircuito de un transformador. Es lo mismo que un transformador. En esta prueba se bloquea o enclava el rotor para que no pueda mover, o sea, la velocidad rotórica cero. Se aplica un voltaje al motor y se mide el voltaje, corriente y potencia resultantes. Bueno, a continuación vamos a ver las conexiones de prueba de rotor bloqueado, y nos dice que cuando la corriente tiene su valor a plena carga, se mide el voltaje, la corriente y la potencia que fluyen en el motor. También en la siguiente imagen. Y bueno, deslizamiento de 1, ¿por qué? Porque no sé, que puestos 2 no se mueve, deslizamiento 1, claro, ya sabemos eso. O sea, nuestra velocidad sincrónica van a ser iguales y de momento de dividirlas 1. Pero acá hay un detalle. Durante la operación normal, la frecuencia del estator es la frecuencia de la línea del sistema de potencia en condiciones de arranque. El rotor también tiene la frecuencia de la línea, sin embargo, en condiciones normales de operación, el deslizamiento de la mayoría de los motores es tan solo 2 a 4%, y la frecuencia resultante del rotor está en el rango de 1 a 3 Hz. Esto crea un problema porque la frecuencia de la línea no representa las condiciones normales de operación del rotor. Bueno, ya vamos a ver este circuito. Tenemos nuestra fórmula de nuestra resistencia 1, que va a ser igual 3 veces nuestro voltaje de corriente directa entre 2 veces la corriente directa. Bueno, aquí tenemos nuestra fuente potencia trifásica de voltaje y frecuencia ajustables. O sea, se va regulando para no quemar también, ¿no?, el motor, no malograr. Tenemos nuestros amperímetros que mide corriente de línea, nuestros watímetros y nuestros voltímetros a rotor bloqueado.
La frecuencia de prueba va a ser igual a la frecuencia en el estator como del rotor, y nuestra corriente de línea o la nominal simplemente será el promedio de las tres corrientes, ¿no? Y aquí tenemos el circuito equivalente al motor, donde la resistencia de carga y reactancia magnética se pueden ver ahí. Están presentes la resistencia 1 y 2 y reactancia 1 y reactancia 2. Bueno, aquí la reactancia magnetizante y reactancia de carga van a ser mucho mayores que el módulo de R2 más X2. Por lo tanto, se desprecia resistencia de carga y reactancia magnetizante. Esto sí me faltó agregar en mi PowerPoint, que es dice, una vez se fijaron el voltaje y la frecuencia de la prueba, se ajusta rápidamente el flujo de corriente en el motor a un valor cercano al valor nominal. Y se mide la potencia de entrada, el voltaje y la corriente antes de que el rotor se caliente, o sea, antes que se malogre. La potencia de entrada del motor está dada por raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea, coseno del ángulo. Por lo que nuestro factor de potencia del rotor bloqueado va a ser simplemente el coseno de nuestro ángulo, que es nuestra potencia de entrada, o sea, nuestra potencia inicial, dividido entre raíz de 3 voltaje de línea y corriente de línea. También nos dice que el ángulo de impedancia va a ser igual al inverso del coseno del factor de potencia. Y en ese momento la magnitud de la impedancia en el total en el circuito va a ser el módulo de la impedancia, que es más que todo el voltaje total o voltaje de línea sobre raíz de 3 corriente de línea. Y el ángulo de la impedancia total es teta, por lo tanto nos queda esta ecuación. Y también la resistencia de rotor bloqueado va a ser igual a la suma de las dos resistencias, ¿no? La inicial que obtuvimos y la R2. Y bueno, esta parte es necesaria entender porque nos dice que desafortunadamente no hay una forma sencilla de separar contribuciones de la reactancia de rotor y estator. Con el paso de los años, la experiencia ha demostrado que los motores con cierto tipo de diseño muestran proporciones definidas entre la reactancia del estator y el rotor. En esta figura nos resume la experiencia, nos dice que en la práctica normal no importa cómo se separe nuestra reactancia de rotor bloqueado, puesto que la reactancia aparece como la suma de la reactancia en todas las ecuaciones del par. Tenemos reactancia 1 y 2 en función de reactancia de rotor bloqueado. Estos son, o sea, ya son números para aplicar directamente, ¿no? Porque ya está experimentado, ya se hizo. De acuerdo al diseño de rotor, rotor de aunado, diseño A, B, C o D. Tenemos aquí bueno, 0,5, la reactancia de rotor bloqueado para X1. Bueno, bueno, en el otro PDF es más que lo mismo, ¿no? En este libro no me di cuenta si tenía pruebas en vacío en corto. Debería tener. No hay.
Bueno, aquí hay un resumen, ¿no? Mm, eh, bueno, voy a mostrar una imagen donde tenemos conexión del motor, una estrella y en triángulo. Ya, por aquí lo tengo. Bueno, aquí podemos ver, vamos a descargarlo mejor. Ay, no. Una conexión en triángulo en tablero y triángulo en el motor. En el tablero, bueno, podemos ver, para hacer triángulo simplemente seguimos la secuencia del triángulo en el tablero, porque sabemos que en el triángulo tenemos uno, no, de doble 2, uno, U2, B1, B2, de doble uno y de doble 2. Más que nada seguimos esa secuencia. Aquí tenemos, sacamos una línea, de aquí viene el serie con el foquito, sacamos U2 que viene aquí. Y aquí en el estrella, en el motor, se puede ver ya un poco mejor, ¿no? Comenzamos en un 1, sacamos una línea. Y como está conectado internamente, viene U2. De U2 está conectado internamente con B1. Y de B1 sacamos otra línea. Y seguimos en B2. Y en B2 con de W1. Y así.
Bueno, aquí tenemos protecciones que pueden tener el motor, ¿no? Nos dice que el controlador de un motor de inducción tiene diversos elementos diseñados para proteger el motor. Adjunto al controlador. El controlador puede tener dos corrientes en estado estacionario excesivas, una conexión de sobrecarga, corrientes instantáneas excesivas, conexiones de sobrevoltaje o de bajo voltaje. En cualquiera de estos casos se apagará el motor, o sea, evitar que se queme. Los controladores de motores de inducción, como antes descritos, son tan flexibles y confiables que los motores de inducción. Con estos controladores están desplazando a motores de carga directa en muchas aplicaciones que requieren una amplia gama de variación de velocidad. Aquí tenemos una conexión estrella-triángulo. Las fórmulas que yo les comentaba eran estas de acá, eran estas de aquí. En el libro también están, bueno, están más detalladas, pero estas ya son fórmulas que ya listas para usar, ¿no? Potencia de entrada, potencias en el cobre, en el intrahierro, en el cobre del rotor, cobre del estator, mecánica interna y útil. Esas son las pérdidas que sufre, en este caso, nuestro motor, ¿no? La potencia en el entrehierro más detallada va a ser tres veces nuestra corriente del rotor reflejado al estator al cuadrado por nuestra resistencia del rotor reflejado al estator más nuestra resistencia de carga, que es igual a tres veces la corriente del rotor reflejado al estator al cuadrado por nuestra corriente de resistencia del rotor reflejado al estator entre nuestro deslizamiento. Pero tenemos que tres veces corriente del rotor reflejado al estator al cuadrado por resistencia del rotor reflejado al estator es por pérdidas en el cobre del rotor, que es esto de aquí. De igual manera, para nuestra potencia mecánica interna, tres veces nuestra corriente 2 reflejada al estator al cuadrado por resistencia 2 reflejada al estator por RC. Bueno, esto es RC. Y tenemos la potencia en el cobre, esto de aquí, que es lo mismo de aquí. Es lo mismo de aquí. Y simplemente reemplazamos por potencia en el cobre por 1 menos deslizamiento entre nuestro deslizamiento. Y para la... puede ser de esta forma o de otra forma. La potencia mecánica interna tres veces nuestra... no es lo mismo de arriba, pero reemplazado simplemente potencia en el entrehierro. No, potencia en el entrehierro, vamos a ver aquí. Tres veces corriente al cuadrado, pero esta suma de aquí es R2 entre S. Este 1 menos S no. R2 entre S es la suma. Por eso simplemente se reemplazan el potencia pérdida en el entrehierro. Bueno, esta fórmula ya la vimos. Falta ver el resumen aquí un poco. La característica de la jaula de ardilla es que se compone de barras de cobre un poco más largas que el rotor. Los extremos opuestos se sueldan a los dos anillos de cobre para que las barras estén en cortocircuito entre sí. Y rotor devanado. Presentan un devanado trifásico similar al del estator. El devanado está distribuido uniformemente en las ranuras y casi está conectado en Y con tres conductores. Los terminales están conectados tres anillos conectores, los cuales giran junto con el rotor.
Bueno, esta imagen es la dirección de rotación. En cada uno en valores instantáneos de las corrientes y posición de del flujo. Son diferentes, cada uno son diferentes, no tienen distinto comportamiento. Y esta imagen de aquí es los cuatro grupos de fases de la fase A producen un campo magnético de cuatro polos, uno 2 3 4. Tenemos grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Y aquí tenemos nuestras corrientes que van a ingresar. De igual manera aquí, estator del devanado de lazo, cuatro polos, paso completo y campo magnético resultante cuando nuestra corriente en A será más 10 amperios, en B igual a C menos 5 amperios. Bueno, aquí se puede ver las pérdidas en el motor ya más detallado. Tenemos la potencia activa suministrada al estator, la que ingresa. Tenemos nuestra pérdida de nuestra corriente resistencia, que es pérdida en el cobre del estator, nuestra pérdida en el hierro, pérdidas eléctricas también existen. Tenemos potencia activa suministrada al rotor. Tenemos potencia mecánica, pérdida por fricción y rodamiento en el aire. La potencia suministrada al aire, al eje. Y esta es la imagen de flujo de potencia activa en motor de inducción trifásico. Bueno, esas pérdidas también ya en el rotor es nuestro deslizamiento por nuestra potencia transmitida al rotor. También tenemos potencia mecánica, que es la potencia transmitida al rotor menos nuestra potencia. Mmm, bueno, que es deslizamiento por nuestra potencia del rotor. Bueno, ¿qué más que hay para hablar? Nada más. Bueno, tenemos la fórmula de motor de inducción lineal, que es dos veces la frecuencia por nuestro ancho de paso de polo. Bueno, aquí tenemos un motor de inducción de vanado doblemente alimentado conectado a fuentes trifásicas. Tenemos el estator del rotor, los anillos colector, la escobilla. Bueno, esto es un devanado, rotor de devanado, ¿no? Llenado de fuente de halo de ardilla. Vemos corriente en el estator, corriente en el rotor.
Y bueno, más que todo sería eso, más o menos de motores de inducción. Y bueno, yo creo que hasta aquí doy por finalizado mi explicación. Gracias, ingeniero.